Listo. Bueno, pues primero que nada, buenos días otra vez. Me voy a presentar. Soy Oscar Moctezuma. Soy recién egresado de la maestría en nutrición. Muy a grandes rasgos mis antecedentes académicos. Tengo un diplomado en nutrición funcional. Acabo de terminar una certificación en microbiota humana. Tengo la carrera terminada en lenguaje y producción audiovisual, nada más que esta no la ejerzo, por eso el asterisco. Y mi maestría en nutrición. En las carreras que tengo en curso, pues bueno, ya dijo la doctora, la carrera de herbolaria y fitoterapia, que la termino en abril, y la de médico cirujano y partero, que la dejé en séptimo semestre, pero pues es la intención concluir cuando tenga la oportunidad. Pero pues por mientras estoy ahí leyendo, actualizándome para pues no perder el hilo, ¿verdad? Para no oxidarme, como quien dice. Entonces, me gustaría empezar con esta frase, una cita de los doctores Alexander O'Craugham y Pablo Craugham, que dice: el modelo convencional de la práctica médica ha fracasado. Vivimos más, pero no mejor. Resolvemos problemas agudos de salud, pero somos incapaces de enfrentar la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas que hemos creado. Contamos con una enorme gama de opciones de tratamiento para los más diversos padecimientos, pero no curamos. Y solo, en el mejor de los casos, logramos su control. Son autores del libro Medicina Funcional, muy bueno, lo recomiendo. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la medicina funcional, la nutrición funcional. No sé si habían escuchado antes de este enfoque. Bueno, la nutrición funcional o la medicina funcional, que son, digamos, modelos hermanos, son modelos que se encargan de analizar lo que es el hilo conductor entre las diferentes manifestaciones que pudiera tener el paciente. Entonces, cuando hallamos el hilo conductor, muchas veces podemos llegar a la solución del problema, la raíz del problema, que es lo que busca la medicina funcional. No meramente paliar los síntomas, sino erradicarlos de raíz. ¿Okay? Entonces, la medicina funcional tiene varios principios. Uno de ellos es la individualidad bioquímica y genética. Esto que nos dice que aunque tengamos dos pacientes del mismo sexo, misma edad, misma estatura y mismo todo, con la misma enfermedad no van a reaccionar de la misma forma al tratamiento y las causas que dieron origen a la enfermedad pudieran a veces no ser las mismas. ¿Por qué? Precisamente por la individualidad. La comida como información, muy importante. Más que calorías, cada bocado de alimento que nos llevamos a la boca es información que le va a decir a cada una de nuestras células e incluso a cada uno de nuestros genes cómo van a reaccionar, cómo van a funcionar. Ok, se centra en la persona, no en la enfermedad, o sea, tratamos la persona completa. Atención en tratamiento de protocolos personalizados, que es muy importante, porque en el modelo convencional pues muchas veces aprendemos a ir por protocolos. En cambio aquí el modelo funcional aboga por un modelo personalizado, romper con protocolos. Reconoce la interacción entre aparatos y sistemas, también muy importante. Una enfermedad que podamos tener, por ejemplo, en el cerebro, pudiera a lo mejor tener origen en el intestino. Algo muy, pues, que es nuevo, ¿verdad? Este enfoque. Y por último, promueve la capacidad del organismo para la autosanación. Entonces, en otras palabras, más que nosotros curar al paciente, le damos lo que necesita o le quitamos lo que le estorba para que el organismo solito, por principio de homeostasis, pueda recuperar su salud. Entonces, enfoques a grandes rasgos de la medicina funcional. Antecedentes genéticos y epigenéticos, muy importante, porque muchas veces nada más nos enfocamos en la genética. El control metabólico, sistema gastrointestinal y microbioma, también muy importante, lo que hace la microbiota intestinal y la microbiota general del cuerpo, que también es nuevo. La función de las mitocondrias, que es un tema también muy nuevo y que se sabe actualmente que muchas afecciones crónico-degenerativas pueden tener defectos en las mitocondrias. La función del sistema inmune y el estatus de la inflamación, que ya ahorita la doctora Rocío habló mucho de inflamación y me adelantó el tema. El estrés oxidativo, que también ya lo mencionaba ahorita. El neuroendocrino, sistema circulatorio, la carga tóxica, muy importante. Y no nada más la carga tóxica, sino también la forma en la que el cuerpo va a tratar esas toxinas, que sería la biotransformación. O sea, que el cuerpo pueda excretar toxinas. El estatus de la integridad estructural, que sería la cuestión musculoesquelética además, la función psicológica y cognitiva muy importante, y el estatus de la salud psicosocial y emocional, que por supuesto la dimensión emocional también importa y muchísimo. Ejemplos prácticos de cómo abordamos los problemas de salud entre un enfoque y otro, dentro de, por ejemplo, de lo que sería aquí síndrome metabólico. Entonces tenemos que la obesidad se caracteriza por una acumulación excesiva de calorías en forma de grasa.
Entonces, ¿qué hacemos en medicina convencional? Simplemente, pues si estás acumulando muchas calorías como grasa, pues come menos calorías. En el enfoque funcional, lo que hacemos es favorecer que el cuerpo destine esas calorías a una función distinta al almacenamiento. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué está haciendo que mi cuerpo almacene esas calorías en forma de grasa en lugar de usarlas para producir calor, producir pensamientos, producir enzimas, producir hormonas, producir movimiento? O sea, ¿por qué las está almacenando? Esa es la pregunta clave. Ejemplo práctico 2. La diabetes tipo 2 se caracteriza por un exceso de glucosa en sangre secundario a una resistencia a la insulina. Medicina convencional, el clásico, medicamentos para reducir la glucemia. En medicina funcional, favorecemos que el cuerpo recupere naturalmente esa sensibilidad a los efectos hipoglucemiantes de la insulina. Y digo hipoglucemiantes porque tiene muchos efectos, como ahorita voy a mencionar. Entonces vamos un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, esta presentación de grandes rasgos se va a enfocar en esta pregunta. ¿Es la resistencia a la insulina realmente una enfermedad genética crónico-degenerativa como pues aprendimos muchos en la universidad? Entonces, me gustaría empezar con 3 puntos importantes. Nuestros genes son ancestrales, pero la resistencia a la insulina es una enfermedad moderna. Entonces aquí, al menos a mí me salta cómo hemos convivido millones de años, bueno, miles, mejor dicho, con los mismos genes, pero de un momento a otro desarrollamos una enfermedad que antes era muy rara, como ahorita vamos a ver. Salud. Otro punto que también me pareció muy importante, que los genes no crean epidemias, ni mucho menos pandemias. Y que estamos en la era de la epigenética, la nutrigenética y la nutrigenómica. Ahorita voy a explicar estos conceptos, pero a partir de estas ciencias de vanguardia nosotros podemos explicarnos científicamente muchas cosas que antes no era posible. Entonces, vamos a ver primero los paradigmas que se han tenido sobre la resistencia a la insulina. Este es el modelo antiguo, ¿sí? Nos decían que la resistencia a la insulina precedía a lo que es la hiperinsulinemia, que después llevaba eventualmente a la disfunción de las células beta de los islotes de Langerhans y por último podía llevar a la diabetes tipo 2. El modelo actual nos dice que estas dos son al revés, que en realidad nosotros comenzamos con una hiperinsulinemia y que esta hiperinsulinemia nos lleva a la resistencia a la insulina. Entonces esto lo saqué de un artículo que aquí lo estoy citando que es muy bueno, ahorita lo voy a seguir mencionando. Y luego yo agregué esto que también me pareció muy importante, que tiene que ver con la inflamación sistémica de bajo grado, de la que habló ahorita la doctora Rocío. Y en realidad todos estos factores están en realidad, digamos, están formando un círculo vicioso que se están retroalimentando y pues nada más nos están empeorando el problema, ¿verdad? Entonces el enfoque actual se está, digamos, centrando en estos 3. ¿Ok? ¿Por qué hubo este cambio de modelos? Porque con el modelo antiguo no era posible explicar por qué había pacientes que a pesar de tener una glucosa normal, tras bambalinas tenían ya niveles más altos cada vez de insulina. Entonces a partir de aquí, este modelo se empezó a tambalear y dio origen a este nuevo. ¿Sí? Y este es el artículo en cuestión, para los que sepan inglés, pues ahí lo pueden revisar. La inflamación y el síndrome metabólico. Resulta que algunas citocinas que produce el sistema inmune en realidad contribuyen a lo que es la resistencia a la insulina. Tenemos lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8, el inhibidor 1 del activador de plasminógeno, la proteína C reactiva, que por mucho tiempo se ha asociado a infecciones, pero pues también lo podemos ver actualmente como un factor de riesgo cardiovascular importante, y la aumentina, que es una adiposina de reciente descubrimiento, que tiene que ver con la sensibilización a la insulina. Nada más que en el síndrome metabólico se expresa a la baja. ¿Okay? Entonces, datos históricos sobre la diabetes. Resulta que antes del siglo XX, la diabetes era tan rara que un médico llegaba a ver a un solo paciente diabético en toda su carrera profesional. Y luego tenemos que previo al descubrimiento de la insulina, que fue en 1921 por un grupo de científicos canadienses,
La enfermedad era tratada mediante dieta y ayunos. Y aquí yo me iría para largo, porque que si dieta alta en grasas, que si dieta baja en carbohidratos, que si ayuno de esta forma, que si ayuno de otra forma. Pero es una historia. La cuenta este libro, muy interesante también, se los recomiendo. Rethinking Diabetes, Repensar la Diabetes, escrito por el periodista Gary Taubes, que está especializado en temas de salud, que también se los recomiendo. Apenas lo estoy terminando de leer, pero está muy bueno. Más datos históricos sobre la diabetes. Aquí en este artículo me pareció interesante este fragmento, que dice por allá, se los puse en español, que la diabetes era una enfermedad tan poco común entre los antiguos que muchos médicos famosos ni siquiera la mencionaban. Estamos hablando de que el autor que escribió esta cita vivió en el siglo XVII, años 1621 a 1675. O sea, estábamos hablando de que la diabetes era rarísima. Y luego añade, pero en nuestra época, dada la buena camaradería y el consumo excesivo de vino puro, encontramos suficientes ejemplos y casos, diría yo, a diario de esta enfermedad. Entonces ahí lo está relacionando un poquito con la cuestión de la nutrición, ¿verdad? Vamos ahora a las estadísticas de México. Este artículo me pareció muy interesante porque me está arrojando las estadísticas de los años 1874 a 1888, nada más que bueno, aquí no se ve, se corta un poquito, ahí está, gracias, aquí está. Vemos que en el año de 1874 las disfunciones por diabetes estaban nada más en 2, nada más 2. En el año de 1888, ninguna. Estamos hablando del siglo XIX en México, ¿verdad? Y luego viene esta cita. Aquí lo marqué en negrita, es lo más importante. Siglo XIX, una defunción anual en promedio atribuida a la diabetes. Luego, en un periodo de 7 años, no se notificó una sola defunción por esta causa. Y luego, la enfermedad parece ocupar uno de los últimos lugares en la mortalidad nacional durante el Porfiriato y en la primera mitad del siglo. O sea, estamos hablando de que es una enfermedad rarísima, rarísima. Y luego, mismo artículo, estadísticas del siglo anterior, 1950. Las tasas de diabetes marcan un 0.2 personas por cada 100.000 habitantes, es cada 100.000. Para 1990 ya había aumentado a 31.73 por cada 100.000 habitantes. Se elevó. Y luego dice aquí, el mismo artículo, un incremento 155 veces mayor en la mortalidad por diabetes mellitus en un periodo de 40 años. Y de haber pasado del lugar 28 en la mortalidad nacional, pasó al 4.º lugar en 1990. O sea, explotó, como quien dice, ¿no? Un artículo que publicó el IMSS, que dice, IMSS realizó casi 3.5 millones de atenciones de pacientes que viven con diabetes durante el 2023. Nada más durante el 2023. Estadísticas de la Secretaría de Salud de causas de defunción. Aquí, para hacer un contraste, puse las defunciones por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas a nivel nacional desde 1979 a 2023, que son los datos que están disponibles aquí. ¿Por qué elegí esto como parámetro? Porque por lo general estos problemas de salud tienen una carga genética mucho más fuerte. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en 1973, el indicador está como en 5.000, de hecho acá se los puse. Y luego aquí en la década de los 90 subió más o menos como a 10.000. Y luego acá otra vez en 2023 bajó a 7.400. O sea que en todo este periodo de son 40 años, no bajan de 5.000 ni suben de 10.000. Se ha mantenido más o menos estable. ¿Ok? Y luego, en el caso de la diabetes, la cosa cambia completamente. En 1979, que es el registro más antiguo que se tiene aquí, se registraron 13.500 disfunciones por diabetes. En el año 2000 ya eran 46.000. En el año 2019 subieron a 103.000. Y luego en 2020, que todo el mundo se encerró y adoptó muy malos hábitos, subieron a 150.000. En el año 2023 bajaron un poquito, 110.000. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es que pues, los genes, por sí solos al menos, no te hacen todo este desastre epidemiológico. Entonces, 2023, aquí casi no se ve, segunda causa de muerte en la población general, la diabetes mellitus.
La primera, enfermedades del corazón. Aquí está 109,000. Datos del INEGI. Vayan un poquito. Año 2023, que es el último registro con el que se cuenta. Salud. Segunda causa de muerte a nivel nacional, 110,000 personas. Datos de la Federación Internacional de Diabetes. Una de cada 9 personas de la población adulta padece diabetes. Son alrededor de 590 millones de personas en el mundo. Más datos. 589 millones, debe decir adultos, pero se equivocaron aquí, pero así viene en la página. 589 millones de adultos con diabetes. Para el año 2050 se estima que esto va a llegar a 853 millones. Y que 4 de cada 5 personas de países con ingresos bajos y medios viven con diabetes. Entonces, a modo de sátira, digo, ¿a poco el gen de la diabetes estaba de vacaciones antes del siglo XX, no? Hasta que decidió volver con todo. ¿Sí? Pues voy a hacer así algunos, digamos, unos comentarios así a modo de sátira, pero pues de ninguna manera es para criticar instituciones, ni mucho menos personas, ni nada. O sea, simplemente estoy como compartiendo así como que tratando de que sea con sentido del humor, pero con humildad también, aclaro, para que no se tome personal. Entonces, criterios diagnósticos para el síndrome metabólico, pues los mismos de casi siempre. Triglicéridos. En los valores estándar se ha considerado a partir de 150 miligramos por decilitro. Pero en medicina funcional nosotros manejamos lo que son valores óptimos. O sea, valores óptimos son valores en los que la mayoría de las personas pueden tener salud. Porque a lo mejor, por decir, una persona puede estar en, no sé, 140 miligramos por decilitro, pero ya trae otros factores de riesgo que va a hacer que esos 140, aunque estén dentro del rango normal, le puedan perjudicar. Entonces, nosotros nos basamos en lo que son niveles óptimos, que pueden variar un poquito de los valores estándar. El HDL, igual, 40 para hombres, arriba de 40 para hombres y arriba de 50 para mujeres. Glucosa en ayunas, arriba de 100. Circunferencia abdominal, arriba de 112 en hombres y 88 en mujeres. Y la hipertensión arterial sistólica, arriba de 135. Y la sistólica, perdón, y la diastólica, arriba de 85. Ok. Diferentes padecimientos, pero distintas caras del mismo dado. Todas estas cosas, todas estas enfermedades, sobrepeso, hiperglucemia, esteatosis hepática o pancreática, las dislipidemias, hipertensión arterial, el síndrome ovario poliquístico, el cáncer, en la actualidad se están todas asociando a lo que es la misma causa, que es una resistencia a la insulina. Bueno, hablando de causas biológicas, porque pues también puede haber causas ambientales, ahorita la doctora ya describió algunas, pero hablando de causas biológicas y que están más relacionadas con la nutrición, es la resistencia a la insulina, el dado de la resistencia a la insulina. Ok, entonces vamos desde el principio. ¿Cómo fue que se estableció la dieta occidental que nosotros manejamos ahorita? ¿Conocen a este señor? Bueno, él era Ansel Keys, era biólogo marino, hizo un doctorado en fisiología. Fue el punto de inflexión a partir del cual la población desarrolló posteriormente, o lo que podríamos decir en términos coloquiales, una fobia a la grasa de la dieta. Él fue el fomentor de la llamada hipótesis de la dieta y el corazón, que dice que el consumo de grasa saturada eleva los niveles de colesterol, que es cierto, y que el colesterol a la vez es causa de enfermedad cardiovascular. Verdad a medias, que ahorita voy a explicar. Es autor también del estudio de los 7 países, en el que correlaciona el consumo de grasas saturadas con la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto que vemos aquí es la portada de la revista Time, una revista importante, de enero de 1961. Aparece Ansel Keys aquí con su bata de científico y el sistema circulatorio de fondo. ¿Okay? Apenas está despertando todo esto. Entonces, Keys basó sus teorías en un experimento que hizo un científico ruso de nombre Nikolai Achnikov, no sé cómo se pronuncia, en el que alimentó conejos con una dieta alta en colesterol. Y después observó que estos animales desarrollaban placas y depósitos tisulares, ¿sí? Sin embargo, no se habían puesto a pensar que el conejo es un animal herbívoro que come exclusivamente hierbas y que el colesterol no forma parte del reino vegetal, porque es exclusivo del reino animal.
Entonces, obviamente el conejo iba a reaccionar de una manera distinta a una dieta alta en colesterol, a diferencia de otros animales. Y aquí cabe mencionar también como paréntesis, que incluso en otros experimentos los conejos no desarrollaban las placas cuando les quitaban el páncreas o cuando les inducían diabetes por intoxicación a las células beta. Entonces es un punto importante, pero bueno, es para otro tema. Entonces, volviendo a lo que a Ansel Keys. Lo que Ansel Keys mostró al mundo fue una gráfica en el que había una correlación casi perfecta y casi lineal entre el consumo de calorías de grasa y las muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces vemos a Japón, que es como que el más bajito, seguido por Italia, y hasta arribota Estados Unidos. Entonces esto fue lo que Ansel Keys nos dijo, ¿verdad? Sin embargo, unos años más tarde llegaron otros dos científicos, Jacob Yerushalmi y Hermann Hillebow, y analizaron todos los datos que Keys tenía disponibles y se dieron cuenta de que en realidad no eran nada más 7 países, como decía Keys, eran 22 países. Entonces, al juntar los datos de los 22 países, sorpresa, la correlación perfecta entre el consumo de grasas y muertes cardiovasculares se pierde. ¿Sí? Entonces, pasaron muchas cosas aquí, pero para cortar la historia, así fue. Entonces, año de 1984, la revista Time nos empieza a hablar ya del colesterol, de que no consumamos huevo y pues muchas otras cosas, ¿no? Fue en la época en la que se vino el boom con las dietas bajas en grasa. Y pues llevamos casi 80 años desde 1950 que empezó Ansel Keys a mover esto. Para 2014, todo lo contrario. Se empiezan otra vez a redescubrir cosas, a destapar cosas, y la revista Time dice, ¿saben qué? Fue un error, no fue la grasa saturada lo que nos está haciendo daño. Entonces, aquí extraje este pedacito que me pareció interesante, que dice que existen dos tipos de partículas LDL. Las pequeñas y densas, que son las que tienden a causar aterosclerosis por el tamañito, que pueden penetrar fácilmente el endotelio, y las partículas grandes, que son difícilmente, ¿cómo se dice?, aterogénicas. Entonces, la ingesta de carbohidratos es lo que parece aumentar las partículas pequeñas, que es la que se asocia con aterosclerosis, mientras que las grasas saturadas aumentan el LDL de partículas grandes. Entonces, a partir de aquí más o menos fue que se empezaron a destapar muchas cosas, incluso unos añitos antes. ¿Ok? Nos ponen adentro de la revista de esta edición este mensaje que dice, no culpes a la grasa. Por décadas ha sido el nutriente más satanizado en la dieta americana, pero la ciencia nueva revela que la grasa no es lo que está dañando nuestra salud. ¿Lo conocen a él? Guillermo. Dice, la grasa y la carne son alimentos ancestrales. Si la enfermedad moderna fuera causada por alimentos ancestrales, entonces la enfermedad sería ancestral y no moderna. Ciertamente. ¿Cuál es la enfermedad moderna? La resistencia a la insulina. Entonces, nada más para recapitular rapidito, los efectos de la insulina que vienen en cualquier libro de fisiología. El principal, aumenta la captación de glucosa principalmente por el hígado y el músculo. Favorece la transcripción del ADN a ARN mensajero para la síntesis de proteínas y evita su degradación. Inhibe la gluconeogénesis, aumenta la lipogénesis de nuevo y aumenta la captación de triglicéridos por los adipocitos. Entonces, estas dos citas me parecieron muy importantes, lo que saqué de aquí del libro de fisiología del año 2021, que dice, cuando falta la insulina, incluso el depósito de grandes cantidades de ácidos grasos transportados desde el hígado queda bloqueado. Y luego, cuando la concentración hepática de glucógeno alcanza del 5 al 6%, toda la glucosa adicional que ingresa en el hepatocito estará disponible para la lipogénesis de nuevo. Estos son conceptos muy, muy importantes. O sea, la insulina nos está marcando aquí el papel importante de la insulina. Entonces, vamos a ver así a grandes rasgos los efectos de los macronutrientes sobre la insulina. El principal estímulo son los carbohidratos, concretamente la glucosa, que la estimulan al máximo. Después las proteínas, que es una estimulación moderada, un 25% por ponerle un número.
Y al último, lo que menos estimula la insulina son las grasas. Entonces, en otras palabras, comer grasa no engorda. Lo que engorda es la insulina por tanto carbohidrato que le estamos metiendo a la dieta. Sean carbohidratos naturales, sean carbohidratos procesados. Este exceso de carbohidratos es lo que nos está engordando. Nunca fue la grasa sola. Entonces, la azúcar se convierte en grasa. Sí, todo, sí. Entonces, chicharrón de la Ramos, ay, qué rico. No antoja, oiga. Entonces, pues fíjense, caímos nosotros como sociedad y como profesionales, me voy a incluir, en un sinsentido. Y puse aquí este diálogo que saqué de un documental que vi hace poco sobre la diabetes tipo 1, en el que está hablando un paciente con un médico. El paciente dice, debo cuidar mi dieta por mis niveles de glucosa, ¿verdad? Sí, usted tiene diabetes, le dice el médico. ¿Y qué alimentos suben la glucosa? Los carbohidratos. ¿Y qué me recomienda comer? Carbohidratos. Entonces caímos en esto, como sociedad y como profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Primero, en los años 90, la famosa pirámide nutricional. ¿Qué está en la base de la pirámide? Carbohidratos. Y al último, o casi al último, los que menos estimulan la insulina. Proteínas y grasas principalmente. Después nos trajeron el plato del buen comer, que pues ya está un poquito mejor, pero otra vez nos siguen haciendo énfasis en que obtengamos la energía principalmente de los carbohidratos. Y lo que menos estimula la insulina, lo menos que debemos comer, ¿verdad? Frutas y verduras, pues sí, eso no está mal, pero pues no podemos extraer tanta energía de las verduras. A diferencia de las grasas, o a diferencia de los carbohidratos que se pueden absorber, como la mayoría de los carbohidratos que proveen las vegetales no son absorbibles, pues no podemos extraer energía, no podemos extraer tanta energía de los vegetales. Entonces estamos dependiendo exclusivamente de leguminosas, de granos, ¿verdad? Parte 2. La norma oficial mexicana 043, referente a servicios básicos de salud, refiere textualmente, y aclaro, no lo digo como crítica, digo nada más puntos de áreas de oportunidad, ¿verdad? Hidratos de carbono, carbohidratos. Se recomienda que aporten del 60 al 65% del total de energía de la dieta. Y luego, de 12 a 14 meses de edad, el niño debe recibir de 3 a 4 comidas al día, además de colaciones como fruta, pan o galleta ofrecidas de 1 a 2 veces al día. Entonces, 4 más 6, 6 veces al día estar comiendo carbohidratos. Esa es mexicana, ¿verdad? La norma oficial mexicana. Sí. Las europeas sobre todo, ya hablan de algo que en México se usa. En México nosotros tenemos a los cinco alimentos, nosotros tenemos nombre para los 5 alimentos. Tenemos lo que es desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. En México es el único país en donde se le nombra a las comidas así, no como colación o como snack, no. Y algo que es efectivamente de donde nosotros nos provee nuestro organismo de energía son solamente las azúcares. Las azúcares no las podemos quitar. La importancia es más de aumentar alimentos que sean de más, de un índice glucémico más bajo. No, y ahí es donde entra lo que son las grasas trans, lo que es, todas las grasas se van a convertir en azúcar en nuestro cuerpo, porque es básicamente la energía donde la obtenemos. Digo al revés, sí. Todas las azúcares se van a convertir en grasas en nuestro cuerpo. Sí, tienes razón. Entonces, aquí la importancia radica en los tipos de azúcar que debemos consumir y el tipo de grasa que debemos consumir. La trans, doctor, precisamente por eso es tan dañina. Porque la trans es un tóxico que le cuesta mucho trabajo a nuestro organismo poderla eliminar, poderla procesar. Y ahorita voy a hablar de ella. Un tipo de toxina. Y ahorita voy a hablar de ella también. Sí. Ok, entonces después nos dicen, se debe recomendar realizar al día 3 comidas principales y 2 colaciones. Ahí nos están recalcando otra vez que comamos 5 veces al día, o cada 3 horas, como algunos nos dicen, ¿verdad? O como nos enseñaron a nosotros también a recomendar. ¿Verdad? Repito, no estamos echando culpas, estamos nada más poniendo las cosas sobre la mesa para ver qué podemos hacer al respecto. Dice después, incluye cereales integrales en cada comida, combinados con semillas de leguminosas,
más carbohidratos. Después, se debe informar acerca de la importancia de moderar la ingestión de alimentos con alto contenido en colesterol, grasas, que ya vimos que no son en realidad tanto problema. Y al final nos dice, recomendar la utilización preferente de aceites vegetales, que ahorita voy a hablar de ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos 3 comidas al día, que sería como que más o menos un estándar, tendríamos esta gráfica de insulina, estos picos de insulina, que bueno, sabemos que en un estudio científico, fisiológico verdadero, pues no se ve así perfecto, pero pues más o menos, ¿verdad? Entonces, en la mañana desayunamos, el pico de insulina y vuelve a bajar. En la tarde comemos, el pico de insulina y vuelve a bajar. En la noche cenamos, el pico de insulina y vuelve a bajar. Esto sería como que el estándar. Sin embargo, como nos dijeron que comiéramos 5 veces al día carbohidratos, si estamos comiendo 5 veces al día, entonces todo el día estamos produciendo insulina. Y como la mayoría de estos son carbohidratos, pues no cabe la posibilidad que incluso en la noche, cuando los niveles de insulina deberían estar bajitos para que pueda entrar la hormona del crecimiento a hacer su función, resulta que siguen estando pues relativamente altos. ¿Por qué? Por todo lo que hicimos en el día. ¿Ok? Entonces, por algo la naturaleza hace las cosas. Las hormonas, yo creo que esto lo leímos todos en algún libro de fisiología, en condiciones normales se liberan por ciclos y de manera pulsátil, o sea, de manera no continua. ¿Qué pasa entonces con la insulina al comer cada 3 horas o al hacer 5 comidas diarias donde el principal componente son los carbohidratos? Esto se pierde. Ley natural. La exposición constante crea resistencia. La resistencia es fundamental para la adaptación biológica, y aquí hay algunos ejemplos de este autor que me parece muy, muy bueno. El primero, consumo frecuente de drogas o medicamentos que después pierden su efecto. La exposición a microbios que nos vuelve inmunes a ellos, ¿verdad? En medio de un tumulto, el cerebro desarrolla resistencia al ruido. O sea, de repente podemos llevar un niño a una multitud donde hay mucha gente que está haciendo escándalo y de repente se queda dormido. ¿Por qué? Porque ya se hizo resistente al ruido, generó resistencia. Las bacterias desarrollan resistencia a antibióticos con la exposición. Entonces, ¿por qué crees que las hormonas se liberan naturalmente por ciclos y de manera pulsátil? Porque el cuerpo nos está de cierta manera protegiendo contra la resistencia. Entonces, si mi cuerpo está constantemente expuesto a la insulina, voy a terminar generando resistencia a la insulina. Este es el paradigma moderno de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo llego aquí? Porque nos dijeron que comiéramos 5 veces al día o cada 3 horas y encima nos dijeron que el 65% de la dieta deben ser carbohidratos. Sí. Ok, el paradigma moderno. Los genes están por acá, la comida, programación metabólica y fetal, muy importante, que también se está estudiando actualmente, cómo influye incluso desde antes del nacimiento. Los disruptores endocrinos y ambientales, como la doctora ya había descrito, que nos llevan a hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y, por último, síndrome metabólico. Ok, este artículo. La pérdida de secreción pulsátil de insulina es una característica temprana en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Acá, el hígado extrae preferentemente la insulina liberada en pulsos. O sea que si nosotros queremos que el hígado pueda limpiar el exceso de insulina, esta tiene que ser liberada en pulsos. Pero como no la estamos liberando en pulsos por todo lo que estamos comiendo, el hígado simple y sencillamente la pasa hacia circulación sin depurarla. Y los tejidos a nivel periférico tarde o temprano comienzan a responder a la insulina. Mismo estudio que les había dicho hace rato. Ok, el fenómeno del desbordamiento, que también es parte del nuevo paradigma. Entonces, los reservorios de glucógeno hepático no son infinitos. Entonces, cuando el hígado se llena, no puede seguir entrando glucosa al hepatocito. Las células beta pancreáticas responden secretando más insulina. Aquí ya se eleva. Ingresa más glucosa al hígado, pero se satura más con glucógeno. Entonces las células beta compensan otra vez secretando todavía más insulina, ingresa más glucosa al hepatocito, pero se satura todavía más. Entonces a la larga terminamos desarrollando la hiperinsulinemia y con ello la resistencia a la insulina. Entonces desarrollamos la hiperinsulinemia, ¿verdad? Se estimula la lipogénesis de nuevo para compensar, que nos aumenta los triglicéridos y el VLDL. La insulina sobreestimula la lipogénesis
La producción de triglicéridos supera la capacidad de exportación de lípidos por parte del hígado y es donde se empieza a acomodar la grasa dentro del hígado y donde desarrollamos la esteatosis hepática, que es el hígado graso. En otras palabras, no es por comer grasa, es por un exceso de azúcares. Y al final, la diabetes tipo 2, porque la esteatosis o la grasa ectópica empeora la resistencia a la insulina y crea inflamación. ¿Sí? Entonces, ley natural, la eliminación del estímulo elimina la resistencia. Cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina, lo que nuestro cuerpo nos está diciendo a grandes rasgos es: deja de ahogar a los hepatocitos, deja de descansar al receptor de insulina y deja de darme tanta glucosa, porque no necesito tanta. Ya la doctora había dicho hace ratito, el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe. Okay. Entonces esta analogía la tomé del doctor Beiter, a lo mejor lo conocen. Y pues a grandes rasgos, pues sería toda la presentación por cuestiones de tiempo. Espero haber aportado algo útil.